Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario Iglesia El Camino, Pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida y dándole las gracias por acompañarnos en este día domingo de estudio bíblico. Estamos pasando por el libro de Pedro y precisamente la carta de Pedro. Vamos a leer la última parte del capítulo 5 y la última parte de esta carta de Pedro. Y la próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con la segunda carta de Pedro. Así que sigan orando por nosotros, por favor. Les pedimos que oren por este ministerio, por nosotros, por mí y por mi esposa, que estamos aquí en este lugar llamado Pajacuarán, Michoacán. En este lugar, y nuestro deseo es llevar la palabra de Dios en esta región, en este municipio y en estos pueblos y ciudades. Así que manténganos en sus oraciones, por favor. Levántenos ante el Señor, que el Señor nos ayude, nos dé fortaleza y nos aumente nuestra fe para seguir en este lugar. También, mientras buscan en sus Biblias, ojalá que la tengan con ustedes, la primera de Pedro, capítulo 5, vamos a estudiar del versículo 4 hasta el 14, que es el final de la carta. Así que mientras buscan ahí, también les digo que este mismo estudio estará disponible en YouTube más adelante en un par de horas. Así que si su deseo es apoyarnos por medio de compartirnos, les agradeceríamos mucho por su apoyo y por sus oraciones también. Así que sean bendecidos en este estudio bíblico, es nuestro deseo. Y vamos, como siempre, aquí en Capilla Calvario, Iglesia del Camino, damos prioridad a estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, como les dije ya, el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, del versículo 4. La semana pasada nos quedamos precisamente en el versículo 3, así que hoy vamos a estudiar desde el versículo 4 en adelante. Así que si tienen su Biblia, lean conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 4 del libro de la carta de Pedro, en el capítulo 5, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, aquí vamos el cambio. Ahorita vamos a ver vamos a ver la diferencia de versículo a versículo. Dice el versículo 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca, establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdad, la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Señor, le damos gracias de nuevo por este día.
Le pedimos, Padre, que sea con nosotros, que su palabra sea manifestada, sea clara a nuestros corazones y que no solamente la sepamos, pero que la practiquemos, Señor. Que su Espíritu Santo sea el instructor, Señor, que quite todo aquello que estorba de nuestras mentes y corazones para recibir limpiamente su palabra, Señor. Y que usted se glorifique en medio de este estudio, Señor. Sea con nosotros, Señor, porque sin usted no podemos hacer nada. Bendiga este tiempo, bendiga a los que nos acompañan, instrúyanos, enséñenos, y sea usted quien nos amoneste y nos dirija y nos guíe bajo su perfecta voluntad, Señor. Le pedimos todo esto dándole las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí estamos viendo cuando nos quedamos la vez pasada en el versículo 3 de este capítulo 5, estábamos viendo cómo Pedro está en esperanza, inculcando esperanza y sometimiento. Cuando dice aquí que cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque la vez pasada Pedro se enfocó en los líderes de la iglesia y estaba hablando a los líderes y pastores en cómo deben de guiar a la iglesia, cómo ser líderes verdaderos de la iglesia. Y de esta manera Pedro concluye aquí dirigiéndose a los ancianos en cómo debe ser la constitución de la iglesia. Y dice aquí como premio que el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria por cuando aparezca, y esa es la fe que tenemos, y un tanto así es el premio que vamos a recibir. Y la verdad es que por eso lo hacemos, porque vamos a recibir no solamente la salvación, pero también vamos a estar en su presencia del príncipe de todos los pastores, el pastor de pastores. Y esta epístola vemos que es la epístola de la esperanza. Sí habla del sufrimiento, Pedro, que tenemos por seguro que nos va a llegar a todos los cristianos. Pero también menciona la promesa del regreso del Señor, y a su venida esperamos nosotros. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, lo que nos diferencia de toda clase de religión y de sectas, es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque estamos seguros de Él, estamos seguros que a Él servimos. Su venida nos da ánimo en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento abunda, y si somos sinceros, muchas veces el sufrimiento nos medio derrota, porque no somos derrotados totalmente. Permanece esa fe que Dios nos da, y en esa fe que tenemos en medio del sufrimiento nos ayuda a motivarnos a servir fielmente al Señor, que sabemos, y vamos a ver más adelante, que el sufrimiento es solamente por un tiempo. Pero cuando el pastor ministra a su iglesia, no se satisface a él mismo, ni satisface a la iglesia misma, a la gente. Porque si eso lo hace, si el pastor busca satisfacerse a sí mismo y decir: qué bárbaro, qué buen pastor soy, qué bárbaro, qué gran sermón he dado, o si busca aludir a la gente, decirles: ustedes están muy bien. No, el pastor tiene que dar la comida como viene, y la comida es la palabra de Dios y lo que va cayendo. Por eso a nosotros nos gusta y nos enfocamos en leer versículo por versículo, y lo que la Biblia habla, la palabra de Dios. Si alguien se siente ofendido, si alguien se siente adulado, es por la palabra de Dios. No es que el pastor que le diga: oh pastor, usted está espiando mi vida, o usted sabe, alguien le contó de lo que yo soy. No, es la palabra de Dios que nos sirve para eso, y eso es el pastor que Dios usa, que sigue la palabra de Dios y satisface a Dios, no a él mismo ni a las personas. Eso tenemos que ser un ministerio de edificación, de bendición, pero al mismo tiempo de corrección, cuando así lo amerite, porque el Señor nos corrige. Cuando sentimos esa mano de Dios sobre nosotros, que no nos deja hacer lo que está mal delante de Él, sabemos que es nuestro Padre Dios
guiándonos, enderezando nuestro proceder, nuestro caminar. Y no es un ministerio de decepción, porque cuando abunda la satisfacción personal o la motivación personal, porque a veces muchos pastores se creen motivadores, usan su púlpito para motivar a las personas. Pues está bien ser un motivador, pero el Señor no te llama a ser motivador, te llama a ser pastor, a predicar la palabra, sea la que sea. Así que me admira, la verdad que a mí me admiran todos esos pastores que solamente hablan de la prosperidad, porque son muy diestros, muy buenos para hacerlo. Pero lo malo es que no se enfocan en la palabra de Dios. Ese es lo único malo. Así que de hacer lo difícil a veces se vuelve fácil cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Así que eso es el ministerio que Dios ha llamado a hacer a los pastores. Porque el primer y buen pastor es Jesucristo. Porque Él dice en la palabra en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dio la vida por sus ovejas. Y ese es también el gran pastor, como dice en Hebreos. Que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor, en Hebreos 13, versículo 20. Pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Eso es increíble, que su sangre nos limpia, nos purifica. Y como dice en este versículo al final, es el príncipe de los pastores. Él es quien nos dará la recompensa. Él es el quien garantiza dar las coronas a los que sirven fielmente de acuerdo a su voluntad. Así que a veces también hay un cierto grado de nosotros de querer alcanzar ese lugar donde Él nos dará las coronas. Y sabemos que los que nos dará las coronas por haberle servido a Él, se las pondremos a sus pies de nuevo. Y eso es en alabanza, en adoración ante Él. Solamente podemos imaginarnos, como dice una canción, que solamente podemos imaginarnos cómo será cuando estemos en su presencia. Y en eso es la motivación que Pedro nos da, que decir, bueno, tienes que ser un buen pastor, tienes que con diligencia servir a Dios y servir a tu iglesia, a los que oyen la palabra de Dios por medio de tu púlpito. Y esa es la gran recompensa que recibiremos. Y ahora ya, siguiendo aquí en el versículo 5, cambia su enfoque de los ancianos, de los líderes de la iglesia, a los más jóvenes. Dice aquí en el versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo el que se dice a sí mismo cristiano debe humillarse ante Dios primeramente. Esa es la clave de todo, ser humildes ante Dios, ser cautelosos de nuestro enemigo el diablo también, pero al mismo tiempo estar seguros de la victoria que solamente podemos obtener por medio de Dios. Aquí se dirige nuevamente específicamente a los jóvenes, con un recordatorio de no usurpar la autoridad que pertenece a los líderes de la iglesia, que por lo regular son ancianos. Eso no quiere decir que no hay jóvenes talentosos y ungidos de Dios. Claro que los hay, pero tiene que haber un respeto. Y también de la misma manera, no quiere decir que la edad, el número de años garantice la sabiduría, que garantice el ser como maduros en el Señor. Porque la verdad es que muchos pasan años y años y muchos años yendo a la iglesia, pero nunca maduran, porque no lo quieren así. O sea, piensan que solamente asistir a la iglesia es suficiente. ¿Sí? Pero sabemos aquí, vimos como Pedro durante esta carta amonesta a todos los creyentes de diferentes grupos, nos dividió en grupos. A someterse a la autoridad primero, todos los creyentes, someternos a la autoridad, primero del gobierno. Y ahí nos habló a nosotros en esta carta, a todos los cristianos, a someternos bajo los gobernantes, a los esclavos
a someterse a sus amos, o en este caso a los trabajadores someterse a sus patrones, y los patrones a sus trabajadores también. Así que también como amonestó a las esposas a someterse a los maridos, y ahora todos los creyentes someterse primeramente a Dios. Eso es, como dije antes, si nos sometemos a Dios, pues es fácil someternos a los demás, unos a otros. Los creyentes jóvenes se deben someter a los ancianos, no solamente por respeto a la madurez espiritual, y como vuelvo y repito, no, la edad no dice la madurez, no quiere decir que sea madurez automática, pero hay muchos jóvenes que son muy maduros, porque ansían y llegan con esa hambre de saber de Dios, de conocer a Dios, de instruirse en la palabra, y maduran muy rápidamente, cuando hay otros que pasan años y años y no maduran. Así que esa es la clave aquí de someterse a la autoridad. Primero sometiéndose a Dios y revestirse de humildad. Ser humilde no se trata de minimizarse a uno mismo, ni de sentirse uno menos que los demás. Eso no se trata de ser humilde. Pero ser humilde requiere que no pensar en uno solamente, ni siquiera pensar para servir a los demás, sirviendo a Dios. Y como ya vimos, nosotros no podemos someternos unos a otros sin antes nos sometemos a Dios. Y aquí habla de sometimiento como forma de respeto y darle a cada quien su lugar. Y como dice la palabra de Dios, no pensar en uno mismo, pero pensar en los otros primeros. Y primero se piensa en los demás. Había un pastor, y allá, por cierto, en San Antonio, Texas, vamos a estar orando porque sabemos que en el sur de Texas está llegando una helada. Y allá cuando es helada, sí son heladas, que se congela el piso y se congela todo. Así que vamos a estar orando, manténganse calientitos y permanezcan en la palabra de Dios para calentar sus espíritus también. Pero estaremos orando por ustedes allá en San Antonio. Pedro aquí está citando Proverbios 3:34, donde dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, como dice, a los soberbios él castigará, y a los humildes dará gracia. Dice aquí Proverbios 3:34. Eso lo usa Pedro como punto en su exposición o en su manera de amonestar a los jóvenes, porque sí es cierto. Muchas veces la juventud y unos no tan jóvenes pecamos de soberbios, y Dios no le gusta la soberbia para nada, pero Él nos humillará en cierto tiempo. Muchas veces nosotros nos creemos la última coca del desierto, sobre todo cuando estamos jóvenes, fuertes, nos creemos sabios, creemos que ya lo tenemos todo bien calculado, pero el Señor tiene una magnífica manera de humillarnos. Y es que mejor nos humillemos nosotros antes que nos humille el Señor, porque todo el que es buen sirviente de Dios será humillado. Y si Dios nos va a usar, primero nos humillará. Y eso es lo que siempre pasa. Por eso nos tenemos que someternos unos a otros, entre creyentes, claro. Pero Dios no puede dar esa gracia de someternos, porque si la necesitamos. Si no nos da Dios esa gracia, no podemos someternos a los demás. Porque nosotros, en nuestra carne, existe esa soberbia, ese orgullo que tenemos. Entonces tenemos que tener esa gracia de Dios que nos empodera para darnos esa humildad. No solamente pensemos en el Señor Jesucristo. Claro que no nos comparamos a Él en ninguna manera, pero pensemos en Él, que Él, el ser humilde, el humillarse ante los que estaban castigándolo, hiriéndolo, golpeándolo. En ese caso la humildad de Él no se trataba de ser débil, porque sabemos que es todopoderoso. Se trataba de mantener su poder bajo control, porque Él, en un abrir y cerrar de ojos o solamente pensarlo, podía haber destruido todo. Pero Él se mantuvo bajo control. Así, de esa misma manera, nosotros podemos ser humildes sabiendo que nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestro fortalecimiento viene de Dios.
Y de esa manera nos mantenemos bajo control, porque el control propio es uno de los frutos del Espíritu también. Y si somos espirituales, tenemos el control propio que nos da el Espíritu Santo. Cuando nos alejamos del Señor es cuando somos soberbios, somos malvados y escarnecedores, como dice aquí en Proverbios, en el lenguaje antiguo. Así que por eso tenemos que hacer lo que dice Pedro aquí en el versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vemos todo esto, toda clase de gente se humillará un día ante Dios. Y eso pasará porque pasará y se llevará a cabo. En Filipenses, Pablo nos enseña en el capítulo 2, versículo 9 al 11, ahí dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hablando de Jesús nuestro Señor. Pero que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahí no nos queda hacer más que amén. Y al rato vamos a ver lo que quiere decir amén. Pero todos nosotros los creyentes debemos hacerlo ahora. Un día todo el mundo se arrodillará y confesará que Jesucristo es el Señor. La diferencia es que un día sus enemigos lo harán. Todos sus enemigos. Y nosotros que somos de Dios lo hacemos ahora y declaramos que Jesucristo es el Señor. Y lo declaramos en la manera que vivimos unos con otros. Pero todos somos creyentes, de ahora mismo declaramos. Un día todo el mundo declarará, como dice aquí en Filipenses, que Jesucristo es el Señor. Pero lo hará como enemigos, doblarán rodillas como enemigos. Nosotros ahora doblamos rodillas porque Jesucristo es nuestro Señor. Y ahora nos humillamos ante Él. Si no nos humillamos ante Él, entonces nunca podremos humillarnos los unos con los otros. Ese es el punto que Pedro usa al citar Proverbios 3:34. Porque si no lo hacemos, entonces somos soberbios, orgullosos. Pensamos que somos acá los mero, pero no somos los meros. El mero está sobre nosotros. Y así, de esa manera tenemos que verlo. Y como dice el Señor, claro que hacerlo, humillaos ahora, humíllense hasta ahorita. Y continúa el versículo 7 diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es un punto clave, cómo vemos la palabra de Dios, cómo nos dirige hacia Dios, cómo nos instruye y cómo nos dice cómo obra el Señor. Necesitamos presentar todas nuestras preocupaciones, ansiedades y problemas. Y vemos como menciona aquí ansiedad, porque de verdad que somos ansiosos. Si los problemas ante Dios, que Él lo sabe todo, que se haga cargo Él, se lo entregamos al Señor. Tenemos nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras heridas, todo se lo entregamos a Él. Es uno de los beneficios que tenemos como ser gente de Dios. Ese es el gran beneficio que tenemos, que Él puede ayudarnos con nuestra ansiedad, con nuestra tristeza, con nuestro dolor, con nuestras heridas. Dejárselo a Dios, porque si lo queremos arreglar nosotros solos, seguro que vamos a sufrir de más. Pero se lo damos a Dios y Él se hace cargo de estos problemas. Y Él se hace cargo de nuestras ansiedades cuando las circunstancias son difíciles. Es muy fácil dejarnos llevar por nuestros problemas y malas situaciones. Y podemos sentirnos víctimas y envolvernos en nuestro dolor, en nuestra tristeza. Y ahí es donde no somos efectivos, donde nos dejamos llevar por todos los problemas. Y Pedro nos promete que va a haber problemas. Pedro nos promete que va a haber circunstancias difíciles y pruebas de fuego, como Él las nombra. Y estas situaciones nos pueden tumbar o podemos dejárselas a Dios. Claro que como humanos sufrimos de estas malas situaciones, pero si lo hacemos en nuestro propio medio y tratar de sanarlo y remediarlo en nosotros, entonces nos llevará a más dolor y más tristeza. Y eso nos hace pobres de espíritu. La realidad es que
y nuestro testimonio sufre, porque nuestro testimonio se vuelve pobre, porque entonces si nos ven derrotados aquellos que son incrédulos, si nos ven doliéndonos, si nos ven lloriqueando, si nos ven, entonces dice, ¿y tu Dios? ¿Qué pasó con tu Dios? Que el Dios que todo lo puede, o el Dios que tú manifiestas, no es capaz de darte gozo en medio de la situación, no es capaz de darte alivio en medio de tu dolor. Ahí es donde sufre nuestro testimonio ante los demás, porque eso minimiza nuestra creencia en el poder de Dios. Y Dios lo puede todo, Él todo lo puede. Nos falta la fe para dárselo a Él, para darle nuestro dolor, nuestras heridas y todos nuestros sufrimientos. Por eso nos dice aquí en el versículo 8 Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios quiere decir que seamos disciplinados y pensar de una manera racional y no ser tan tontos y dejarnos llevar por las circunstancias. Es lo que dice. Velad quiere decir que seamos vigilantes, que estemos alertas y que veamos más adelante, porque más adelante puede haber hoyos que nos pueden tropezar y hacernos caer, espiritualmente hablando. Tenemos que tomar medidas necesarias para no tropezar y caer. Vuestro adversario Satanás es un siniestro enemigo que nunca cesa de ser hostil contra nosotros. Él no tiene piedad de nadie. Él quiere destruir. Su meta es destruir. Su meta es derrumbar, acabar, totalmente destruir. Y nos acusa ante Dios todo el tiempo, así como lo hizo en el libro de Job, cuando en el Job capítulo 1 versículo 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, aparte la fe de Job es real, y Dios lo demostró porque lo presumía a Job. Y vemos cómo Dios permitió que el diablo zarandeara a Job, y zarandear es minimizar lo que le pasó a Job, pero vemos que él persistió en su fe con Dios. Pero este enemigo que nos acusa siempre, en Apocalipsis 12 versículo 10, ahí dice: entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que el diablo está acusándonos día y noche. Y está diciendo: mira que fe en ti, mira cómo se porta, mira lo que hace, mira cómo peca. Pero está Jesucristo defendiéndonos ahí. Y un día este enemigo, este diablo será quitado. Ya no nos acusará día y noche, pero en estos momentos él sigue haciéndolo como león rugiente. Es un tramposo y cruel. Ataca cuando menos lo esperamos. Y ya como les dije, su deseo es nada más que destruir. Él no tiene remedio. Él ya está sentenciado a ir al lago de fuego. Nosotros todavía tenemos chance de salvarnos, de arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor. Así que Él ataca completamente, destruye completamente, derrumba completamente. Es muy peligroso el Señor. Nunca debemos tomarlo a la ligera. Mucha gente se burla del diablo, se bromea del diablo. Pero no podemos nosotros ser de esa manera. Tenemos que temerlo. Tenemos que tenerle miedo siquiera nombrarlo. Porque es un enemigo feroz, muy, muy peligroso. Y tenemos que dejárselo a Dios, porque nosotros no podemos contra Él. Es la realidad. Es increíble como algunos dicen: en el nombre yo te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder. Pero muchas veces nosotros no tenemos poder. Y si no andamos caminando con Dios, si no estamos bajo su voluntad, no hay poder. Entonces nos puede dar una arrastrada descomunal y nos puede llevar a ese punto donde nos va a destruir. Por eso tenemos que nosotros, como dice Pedro aquí, al cual, en el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo no tiene omnipresencia, no es omnipresente, pero tiene muchos demonios a su servicio que puede mandar por todo el mundo. Y así como nosotros en este lugar estamos geográficamente en Michoacán, nos ataca el enemigo, tiene otros lugares allá en Medio Oriente, en Asia, en África, atacando, en el norte de América también. Así que nosotros resistir quiere decir que nos apoyemos en la palabra de Dios. Nosotros no podemos pelearlo por nuestros propios medios. Nos podemos apoyar en la palabra de Dios, y si nos apoyamos en la palabra de Dios, no podemos resistir al diablo. Nuestras armas son la palabra de Dios, básicamente, y la oración. Vemos como cuando estudiamos Efesios, el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 17 y 18, decía: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar unos por los otros. Ustedes oran por nosotros y nosotros oramos por usted. Así es como es la situación. Tenemos que ser esa hermandad de la iglesia, porque todos somos hermanos. Las denominaciones son inventos de los hombres, son cosas, pero si somos de veras de Cristo Jesús, somos hermanos todos. Nuestra protección es la completa armadura de Dios, que Él mismo nos provee. Lo resistimos en fe, en nuestra fe en Dios. Resistimos a nuestro enemigo, el diablo, en el nombre victorioso de Jesucristo nuestro Señor. De esa manera podemos nosotros resistirlo. Y todo el mundo sufre los ataques del enemigo. Por eso hay que estar nosotros revestidos de toda la armadura de Dios, que Dios mismo nos provee, estando siempre en la palabra y en oración. La oración que muchas veces no la practicamos. En cada iglesia, por más pequeña que sea, debe haber oración constante. Solamente así podemos nosotros resistir, porque el diablo es un enemigo muy peligroso que nos va a destruir si no nos revestimos de la armadura de Dios. Y continúa Pedro aquí en el versículo 10 diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tal como un doctor cura un hueso roto, Dios cura nuestras vidas rotas, nuestras vidas desquebrajadas, quebrantadas. El Señor las cura, nos hace completos en Él, nos lleva a una vida estable, a pesar de la inestabilidad que sentimos en medio de los padecimientos de nuestras vidas. Dios provee estabilidad, fortaleciéndonos en todo lo que hagamos, en su nombre, claro, estableciendo una solidez espiritual, cimentándonos firmemente, y Él nos dará ese poder espiritual inamovible que podemos tener por medio de Él. Por eso Pedro dice: a Él sea la gloria, en el versículo 11, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas, tanto en su palabra como en la eternidad. Amén. Amén, la palabra amén es una práctica judía que se usaba en las enseñanzas. Todo lo que escuchaba, lo que se decía ahí, decía amén. Y eso significa que todo lo que había escuchado era la verdad, y que los oyentes se comprometían a ponerlo en práctica. Así que tengamos mucho cuidado cuando decimos amén en medio de una predicación o cuando alguien manifieste algo, porque eso quiere decir: es verdad, amén, es verdad, y me comprometo a hacerlo, a practicarlo. Eso es lo que quiere decir amén, porque dice en Filipenses 4:20: al Dios el Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es el Dios de la gloria para nosotros, es el Dios de los siglos, y en Él esperamos su venida. Amén. El versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel
os he escrito brevemente amonestándoos y testificando, y aquí no queda duda que está amonestando a los lectores de su carta, tanto en ese tiempo como en hoy, en este tiempo, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Así que Silvano, el nombre en arameo es Silas. Sabemos que Silas estuvo con Pablo también. Él sirvió muy cerca de Pablo y de Pedro, testificando el verbo en la palabra de Dios. Y el verbo extensivo que dice aquí es para dar y saber la intensidad de su entrega, testificando. Cuando dice él, que cuando dice testificando, lo está haciendo en un verbo extensivo, como diciendo, testificando de manera eficaz y fuertemente. Eso es lo que quiere decir, como sin vergüenza, manifestando la palabra de Dios, con toda la verdadera palabra de Dios. Así que, y eso vemos cómo contrasta. Pedro ahora está manifestando la palabra de Dios sin miedo, sin vergüenza. Cuando este hombre que en un tiempo tuvo miedo de decir que era un discípulo de Jesús, lo negó al Señor. En Mateo 26 ya sabemos la historia de la negación de Pedro. Pero ahora manifiesta la palabra de Dios sin miedo, sin vergüenza y directamente a todos. Y eso es lo que hace Dios. Nos lleva de una inmadurez espiritual a una madurez donde nosotros tenemos la valentía de manifestar a Jesús donde quiera que vayamos. Y continúa aquí ya en su despedida Pedro en el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Aquí en esta despedida podemos ver la clave que dice iglesia y elegida. Elegida con vosotros. Quiere decir que todas las iglesias somos elegidos. Nosotros, la gente es la que hace las iglesias, no los edificios. Y eso no me canso de decirlo. Porque mucha gente dice, mira qué iglesia tan bonita. Esos son solamente edificios. Sí, son unas obras de arte arquitectónicas. Pero la iglesia somos la gente. El edificio de Dios somos la gente que compone la iglesia. Así que en el lugar donde Pedro escribió la carta, pero no quiero dejar pasar esto, que elegida juntamente con vosotros, o sea que todos somos la iglesia. Una vez más, hace rato dije que el hombre es el que ha puesto denominaciones a los nombres de las iglesias, pero todos, si somos las iglesias de Jesucristo, entonces somos una sola. Y como hermanos debemos de tratarnos. Y eso es lo que ha ido fallando últimamente, porque dicen yo soy pentecostés, yo soy evangélico, yo soy esto y que el otro. Esas divisiones no van. Lo que tiene que determinar nuestro caminar es que servimos a un Dios vivo, que servimos a Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí viendo lo que dice Pedro, la iglesia está en Babilonia. Según los eruditos, Pedro está a Babilonia, se refiere a Roma, porque sabemos que también en el libro de Apocalipsis, Roma es la gran ramera, la iglesia en Roma. Así que, pero él está ubicado geográficamente al escribir esta carta, está en Babilonia, refiriéndose a Roma. En el primer siglo la Babilonia original era un pueblito pequeño, insignificante. Así que eso nos da a la pauta a pensar, según los eruditos, que él realmente está en Roma y no en la Babilonia original. Sabemos también en el Viejo Testamento habla de la Babilonia, que era un poder, Nabucodonosor, pero ya en este punto, ya en la iglesia temprana, era solamente un pueblito. Y cuando habla de elegida juntamente con vosotros, quiere decir que toda la gente de Dios es elegida por Dios precisamente. Además vemos que Juan Marcos era el hijo espiritual de Pedro. Juan Marcos también sabemos historia, anduvo también con Pablo. Y fue cuando Bernabé y Pablo tuvieron esa discusión de que primero este joven Juan Marcos los abandonó y Pablo ya no quería darle oportunidad, pero Bernabé lo recibió y lo volvió a restituir como miembro de la iglesia. Así que regresó. Eso nos da esperanza que no se perdió Marcos. Regresó a la iglesia y sirvió.
junto con Pedro. Es más, era el hijo espiritual, no era hijo de sangre, pero era hijo espiritual de Pedro. Por lo tanto, aunque no sea su hijo físico, la relación entre ellos era de padre e hijo, y eso se debe dar en las iglesias. Muchas veces nos apartamos de esa manera de pensar, de que tenemos padres espirituales, pues sabemos que Padre es Dios, el Padre Supremo, pero también puede haber alguien, los ancianos pueden recibir a los jóvenes como sus hijos, espiritualmente hablando, guiándolos, aconsejándolos, enseñándolos. Esa es la verdadera iglesia y debemos portarnos de esa manera. Debemos querer a los jóvenes como a nuestros propios hijos en el Señor. También los jóvenes deben ver a los demás, claro, cuando amerite, porque como dije una vez más, dije hace rato, que no por ser viejos sean sabios y sean maduros en el Señor, pero cuando está la madurez, un joven, júntese con un viejo en el Señor, claro, y que el viejo le dé el ejemplo de servir al Señor. Que siempre ese viejo esté siempre caminando con el Señor, claro. Así que tenemos que tener esa clase de relación entre nosotros los hermanos. No se da ya no se da, ya se ve muy poco. Pero benditos sean aquellos que toman ese rol en las iglesias, de los ancianos, tomar un joven y moverlo, animarlo, discipularlo. Y también los jóvenes ver a la gente madura como maestros, como padres espirituales. De eso se trata, vivir en el Señor. Ya para terminar, dice el versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Así que esa bendición va para todos nosotros, no solamente a los que les dirige la carta, sino a todos nosotros. El ósculo, claro que se refiere a un beso. El ósculo santo es un beso, un ósculo de amor. Y como siempre se saludan, y todavía se saludan así en el Medio Oriente, de un beso en la mejilla, ofreciendo amistad, amor y respeto. Y con ese beso en la mejilla exhorta a Pedro a los creyentes a saludarse. Claro que ya se ha ido, y por maneras obvias ya no se usa tanto, y está bien que no se use tanto, pero cuando existe, por ejemplo, cuando estaba hablando hace ratito de ancianos o mayores en la iglesia teniendo hijos espirituales, está bien un beso en la mejilla. Eso es un gesto tierno de amor en el Señor. Así que eso es solamente se puede dar, pero no se le puede dar a todos, claro, y es una manera de cordura, de no libremente dar besos a diestra y siniestra, pero cuando tener una relación que es amorosa ante el Señor, entonces se da el beso de respeto, y es lo que debemos hacer como familia. La paz, una vez más, es el deseo de Pedro. Es que los cristianos aunque estén pasando por mucha dificultad, como ya lo habló, su deseo de Pedro es que exista la paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que se refiere. Así que podemos experimentar la paz de Dios en medio del sufrimiento. Y eso es lo que nos constituye, lo que nos diferencia a los que tenemos fe en Jesucristo, que tenemos paz en medio de las tribulaciones. Así que eso es lo que se refiere Pedro aquí. Y por medio de estos saludos finales, Pedro les recuerda que los cristianos deben edificarse unos a otros, ejercitando la gracia y el amor de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias de nuevo por su palabra, por su instrucción, Señor. Le pedimos, Señor, que usted sea con nosotros. Le pedimos por nuestros hermanos en el sur de Texas, en San Antonio, que usted sea con ellos, Señor, en medio de esta clima frío y peligroso, Señor, que usted sea con ellos, Padre. Los que tengan que ir a trabajar y los que no tengan que ir, que se queden en casa, en su presencia, Señor. Bendiga a todos nosotros que estamos en su presencia en este momento, Señor. Le pido que usted obre en todas nuestras vidas.
Le pido, Señor, que provea por las necesidades, que sane las enfermedades, Señor, y que bendiga nuestros hogares, y que sea con nosotros, que nos ayude a ser cristianos fuertes, sólidos, llenos de fe en usted, Señor. Bendiga a este pueblo, Señor, para salvación, que la gente que se rehúsa a venir, que pueda darles a usted con su espíritu el llamado a venir a saber de usted, Señor. Le levantamos esta tierra, este territorio, Señor. Que usted se mueva para salvación de la gente, Señor, que anda ya perdida, haciendo sus propias cosas, queriendo ser salva por sus propios medios, Señor. Le pedimos entrañablemente por la gente, Señor, y la salvación de ellos. Le pido que nos dé fortaleza, que aumente nuestra fe y que nos provea por nuestras necesidades para seguir sirviéndole a usted, Señor. A usted sea la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan una gran semana en el Señor. Mucho cuidadito los que están allá en las temperaturas extremas. Bendiga Dios sus caminares y sus vidas, y sigan orando por nosotros. Nos veremos la próxima semana, si así lo quiere el Señor. Hasta la próxima.